En el programa y aún en el título mismo del trabajo no se entiende muy bien de lo que se vamos a hablar, pero el objetivo en general de este trabajo es hacer una revisión sobre los conceptos de ciencia y filosofía. En general, los que tienen como base las ciencias modernas y las ciencias de nuestro tiempo, no necesariamente lo moderno es lo de nuestro tiempo. Entonces vamos a revisar en general el concepto de filosofía positiva o positivista, el cual es la base de los diferentes sistemas que influyen en la investigación científica. La investigación que se ha dado científica que se ha dado desde los siglos XVI hasta el siglo XX. Sobre todo en el siglo XX ha tenido este método positivo como base al acceso al conocimiento. Y aunado al gran desarrollo de la tecnología, han surgido infinidad de herramientas, y eso nos hace creer que esta forma positiva de obtener el conocimiento es la única forma cierta y válida de conocer al universo y sus fenómenos. Entonces se denomina la ciencia moderna la que se desarrolla en los siglos XVI, XVII y XVIII con el empleo del método científico. El desarrollo del método científico es lo que ha ido desarrollando la ciencia, pero la filosofía y la ciencia han estado íntimamente ligadas desde su nacimiento. Gino G. Pérez nos dice: la filosofía es la ciencia directora del entendimiento con el fin de conquistar la verdad. En la especialidad revisamos estos conceptos, leemos a Higinio en el libro de filosofía homeopática, en las prenociones, lo que nos dice que es una ciencia. Ahora, como les digo que es un trabajo de revisión, revisamos a lo que dice José Vasconcelos en la filosofía. A mí me llegó a las manos el manual de filosofía de Vasconcelos de mi abuelo, del maestro Proceso. Tuve bien a robárselo a mi papá, y estaban señalado lo que, subrayado lo que el maestro tomaba como importante de cada capítulo. Es por eso que me llamó la atención y quise hacer este trabajo, y siempre nos recomendaba que estudiáramos la filosofía de Vasconcelos, porque es muy práctico y porque nos va llevando de la mano, y sin duda Vasconcelos era un sabio. Entonces, por eso las revisiones de los conceptos que nos dice Vasconcelos en el libro de Historia del Pensamiento Filosófico, y nos hace consideraciones sobre la historia de la filosofía y la ciencia. Nos explica brevemente, o nos lleva de la mano, cómo ha surgido la ciencia positiva en el pensamiento filosófico. Dice, bueno, para entender esto tenemos que ver que en la historia de este pensamiento filosófico hay tres tipos de expresiones recurrentes fundamentales: el pensamiento poético, el pensamiento filosófico y el pensamiento religioso. Al parecer se alternan y se combinan. Dependiendo del momento histórico, hay culturas que lo combinan, otras que van progresando en los tres periodos. Y dice Vasconcelos: hay el poeta menor que no llega a filósofo, así como existe filósofo puramente intelectualista, sin sentido poético ni preocupación mística. Es decir, el pensamiento recorre en las civilizaciones que completan su siglo los tres periodos indicados. El poético, mítico, predomina la explicación por imágenes, y a todos se le otorga la divinidad confusa y panteísta de lo indiscriminado. El periodo discursivo o filosófico
que se empeña en hallar la explicación racional de las cosas. Esto da origen a dos tendencias: lo sensorial o materialista y lo espiritual o idealista. Y el periodo religioso, en que un gran inspirador, sintetizador, como puede ser Buda o Cristo, formula una visión coherente del destino humano en su totalidad, reducido el mundo objetivo a simple marco de la acción trascendente, que es lo importante. Es un poco de dónde viene el pensamiento filosófico y las tres ramas que podría haber. Entonces, en cuanto a la filosofía, nos dice Vasconcelos, no tiene que conformarse el filósofo con ser un teórico de la epistemología, un simple técnico de la razón, sino que tiene que volver a lo que era antes la filosofía, que para él es un juicio despejado y congruente de todas las cosas pensables, incluso las cosas que lo superan, como los asuntos religiosos y místicos. La filosofía moderna no se conforma con ser una epistemología ni una ontología, sino que usa el aparato entero de la conciencia. De esta suerte, una filosofía cabal es aquella que por una parte se alía a la ciencia objetiva, se confunde con ella para darnos razón del mundo sensible, se confunde después con la moral para darnos no solo discursiva, también el propósito de los actos morales, y la filosofía estética, que estudia las maneras propias del espíritu en su relación con el arte y lo trascendente. Dice Vasconcelos todavía: lo esencial de la filosofía es lo que ella tiene de intento de explicación de la totalidad del mundo y el hombre que en él se desenvuelve. La filosofía como técnica de la razón es inseparable de todo programa de enseñanza. La filosofía es esencialmente el complemento de la ciencia en la síntesis de la sabiduría. La filosofía nos da un saber de inteligencia pura, saber desinteresado, en tanto que la ciencia nos da un saber práctico, saber de dominio de las cosas. La filosofía abarca todo lo pensable y todo lo piensa según principios. La mayor parte de estos principios nos los da el mundo exterior, nos vienen de la experiencia. Ya sé que se ve muy fea una diapositiva llena de conceptos, y no es muy pedagógico, pero no podemos cortar lo que nos dice el concepto que dice. Dice, de suerte que en términos generales la distinción de ciencia y filosofía se precisa diciendo que la ciencia estudia los fenómenos que caen bajo el dominio de los sentidos, procurando englobarles el acontecer en alguna de las disciplinas teóricas formales. La matemática o la simple regularidad de las leyes que descubre la observación. Por su parte, la filosofía se ocupa de investigar el problema de las condiciones y la validez del ejercicio mismo de la mente. Y enseguida, bien sentados los principios teóricos del pensar, la filosofía procurará coordinar leyes intuitivas, series de hechos de la ciencia y los preceptos generales y axiomas de la mente dialéctica. Dice, por lo pronto en nuestra época le ha correspondido alcanzar un mayor acierto de lo real. Los fundamentos de esta técnica son los de la ciencia positiva. El hombre moderno creó la ciencia positiva desde que comenzó a aplicarle sus métodos propios, la observación y la experiencia viva, que repite los procesos de lo natural, o bien la inferencia, que suma datos y establece generalizaciones.
ahora sí vamos a ver qué es la filosofía positiva o el positivismo. Nace, por supuesto, con Augusto Comte, que vivió en sus años, en el libro Curso de Filosofía Positiva. Comte parte de una epistemología muy simple, que es la siguiente: es inútil pretender conocer la causa última de las cosas. La ciencia se ocupa de lo fenomenal, los fenómenos. Hasta ahora, para explicar lo fenomenal, esto dice Comte, se ha recurrido a causas metafísicas misteriosas, a divinidades que solo existen en la fantasía. Dios mismo ha sido un personaje útil, un principio de unidad, que ha presentado servicios, pero es tiempo ya de darlo de baja, despedirlo. No nos hace falta para explicar el mundo se explica por sus leyes. El mundo se explica por sus leyes. Esas leyes se nos dan en la experiencia de todos los días, y para registrar esa experiencia de todos los días nos valemos del testimonio de los sentidos. Ellos nos descubren leyes naturales, relaciones constantes de causa y efecto, de causa a efecto. El descubrimiento de esas leyes es el objetivo de la ciencia, el objeto de la ciencia. Y la filosofía consiste en la coordinación de todas las ciencias con el propósito de mejorar y acrecer la vida. Las ciencias se clasifican en Comte de acuerdo con la creciente simplicidad y la generalidad de sus postulados. Tal es el destino para Comte, el destino natural de las concepciones metafísicas. No tienen más una utilidad real. Ahora, ¿qué pasa? Parece que ninguna ciencia actualmente se escapa de estar en el estado positivo. Todas las ciencias estudian a través del positivismo. No las ciencias contemporáneas de las cuales nos han hablado, incluso por congresos, los sistemas complejos, sino toda la investigación ha seguido el desarrollo del método científico, esta misma línea positiva, en mayor o menor grado. No hablo de ciencia homeopática, claro, sino la mayoría están en estado positivo. Entonces, el carácter fundamental de la filosofía positivista consiste en contemplar todos los fenómenos como sujetos a leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento preciso y reducción al menor número posible son el fin de todos sus esfuerzos, considerando como absolutamente inaccesibles para nosotros y vacía de sentido la indagación de lo que se llaman causas, sean primeras, sean finales. En las explicaciones positivas, aun en las más perfectas, no se tiene en modo alguno la pretensión de exponer las causas generadoras de los fenómenos, puesto que solo se retrasaría la dificultad. Se intenta, por el contrario, analizar con exactitud las circunstancias que la han producido y relacionar las unas con las otras mediante relaciones normales de sucesión y de semejanza. Se busca que la ley esté de acuerdo con la naturaleza diversa de los fenómenos y que está determinada por su grado de generalidad, de simplicidad y de independencia recíproca. Tres consideraciones que, aun siendo distintas, recurren a un mismo fin. Así, los fenómenos astronómicos primero, por ser los más generales, los más simples y los más independientes, todos los demás, y así sucesivamente por las mismas razones, han sido aproximados a teorías positivas los fenómenos de la física terrestre, los de la química y finalmente todos los fenómenos fisiológicos.
La división del trabajo intelectual, cada vez más perfeccionada, es uno de los atributos característicos más importantes de la filosofía positiva. Pero el inconveniente capital viene por el excesivo particularismo de las ideas que ocupan exclusivamente a cada inteligencia individual, la especialización exagerada que naturalmente tienden a acrecentarse sin límite y a ser muy sensibles, terminan siendo artificiales. La mayoría de las ciencias se limitan ya por completo a la consideración aislada de una sección más o menos extensa de una ciencia determinada, sin preocuparse demasiado de la relación de estos trabajos particulares con el sistema general de los conocimientos positivos, llegando a una excesiva atención concedida a los detalles que impiden ver el conjunto. La filosofía positivista critica la filosofía teológica y la filosofía metafísica y se las ha arreglado bastante bien para desacreditarlas a ambas. Para Vasconcelos, el sistema fundado en generalizaciones se adaptó bien al temperamento latino moderno de Hispanoamérica. En Europa se le tomó como un caso entre tantos, en Francia se le ve más a Comte como un reformador social que un sabio o un filósofo. El sistema se funda más bien en hipótesis sociológicas, las hipótesis de los tres estados, el místico, el metafísico y el positivo. En el comtismo, sociología llegó a ser sustituto de filosofía. El materialismo de Comte es más riguroso que el de los ingleses, que siempre dejan la puerta abierta a Dios o en último caso a lo desconocido. Y termina, y dice Vasconcelos su crítica al positivismo, a Comte. Se sabe que el pensamiento formalista, tenido por algunos como tipo de pensamiento exacto, es no solo artificial, también inexacto, a tal punto que no haya su réplica ni en la realidad de la materia ni en la realidad del espíritu. En el exterior de la materia no se desenvuelve ninguna geometría formal de líneas y planos, sino por momentos de vibración dinámica, por procesos que plasman en estructuras regulares y aún típicas, pero temporales e imperfectamente delimitadas, dispuestas siempre a verterse en otro momento estructural análogo. Y también en el mundo del espíritu, la forma no es otra cosa que esquema directivo y aproximado de un proceso inestable, capaz de cambio y mejora. Por eso nos mandaba el maestro a leer a Vasconcelos. Las conclusiones que saco, por supuesto no iba a hacer una revisión de toda la filosofía que tiene como base la doctrina homeopática, pero las conclusiones están hechas a partir de lo que todos debemos de saber, que es la doctrina homeopática. Entonces, la filosofía y la ciencia necesitan estar íntimamente ligadas para poder tener bases sólidas para la investigación. Al no tomar en cuenta las causas de los fenómenos, tenemos una visión incompleta de los mismos y por lo tanto los resultados serán del mismo orden completos. La ciencia moderna positiva intenta hacernos creer que este es el único medio de obtener el conocimiento, de conocer la verdad de las cosas, y sobre todo nos dice que lo que se ve es lo único que existe y lo único que se puede medir. La ciencia homeopática, por supuesto, considera al hombre como un ser indivisible, compuesto por espíritu, alma y cuerpo, y solo separan estos conceptos únicamente para su explicación. Por lo tanto, la filosofía positivista no puede estar nunca sujeta a este tipo de investigación. El cuerpo de doctrina de nuestra ciencia es muy sólido en una filosofía metafísica que reconoce la existencia del alma, de esa fuerza vital que se verifica en todas sus manifestaciones y que no necesita comprobación positivista alguna.
La famosa medicina basada en evidencia pretende tener una explicación que convenza a todo el mundo científico, entre comillas. Intenta meter a la homeopatía y dar una explicación positiva, sobre todo de la acción de los remedios homeopáticos. Aún para muchos homeópatas resulta necesario, entre comillas, demostrar de una manera objetiva la acción de lo que se llaman fármacos homeopáticos. Por supuesto, no satisfechos de ver sus incomparables resultados clínicos. Por ahí afuera hay una revista homeopática que nos llama la atención, porque se tiene que imprimir en tamaño carta como cualquier magazine científico, porque si no nos llama la atención. Han visto que nuestras revistas las imprimimos en tamaño esquela, acostumbrados precisamente para no caer en el mismo de querer parecer científico, parece una revista científica. A muchos que han salido de aquí les sigue causando mucho ruido el que no tengamos una ciencia demostrable. Es por eso que hacemos este trabajo. Decían ayer, en la experimentación pura, integrada con los demás principios homeopáticos, por supuesto, está demostrada la metodología que se debe de seguir en la homeopatía, en la investigación, que así es como se debe hacer, como se nos dice en la experimentación pura. La incapacidad del positivismo de explicar la realidad compleja de la ciencia ha obligado a desarrollar nuevos paradigmas que permiten la evolución del pensamiento contemporáneo. Las ciencias contemporáneas ya se han visto que este sistema no funciona, no deja nada claro, no sirve, y menos cuando se aplica en la práctica. Entonces hay nuevos desarrollos de ciencias para tratar de que sí sea útil de verdad lo que se hace para toda la gente. Yo que he escuchado de toda mi vida que la alopatía no tiene una filosofía y nuestra ciencia sí la tiene, era muy importante estudiar bien y tener fundamentos de por qué decir que nuestra ciencia homeopática es la única que tiene la verdadera validez en medicina. Muchas gracias.